Y como les conté, entre todo la gente que está conectándose, hay mucha gente que, tanto como Pía y desde otros lugares, también tienen mucha experiencia en estos términos y en estos temas, como es la doctora Liz Garmendia, el doctor Belikov, está también Tomás Barnaghi, un gran profesor de la UBA, está el brigadier Bonadeo, está el coronel Fernando Dorrego, está Marcelo Serangeli, está Sebastián Nicolinio, también de todo lo que es Cancillería, Sebastián Spector del Ministerio de Ciencia y Tecnología, así que la comunidad del CEPI hoy también tiene presencia no solo de diferentes personas de diferentes disciplinas, sino también de diferentes ministerios, y eso la verdad que lo queremos no solo dejar evidenciado, sino también aplaudir que tenemos más voces y más propuestas para poder debatir algunas cuestiones que necesitan tener también los ojos puestos y no tanto el coronavirus como lo tenemos tanto en agenda. Como les conté, hoy, viernes 22 de mayo del 2020, estamos en un momento de aislamiento social obligatorio y preventivo y tenemos la presencia de María Pía Devoto. Ella es directora de la Asociación para Políticas Públicas, especialista en temas de seguridad internacional, no proliferación, desarme, control de armamento y género, realiza actividades de incidencia, análisis y es un miembro activo de varias redes de la sociedad civil, que es muy importante eso, porque es una voz de la sociedad civil y participa en muchísimas campañas internacionales para todo lo que es la prevención y control en términos de desarme y no proliferación, obviamente. Hoy vamos a estar hablando, ella es miembro fundadora de la Red Argentina para el Desarme y coordinadora de la Red de Seguridad Humana de Latinoamérica y el Caribe. Aparte, bueno, como les conté, está en todas las campañas internacionales en términos de desarme y no proliferación, y hoy vamos a estar hablando sobre una campaña súper importante y la verdad que este año creo que fue la única reunión internacional que tuvo Buenos Aires, que fue hecha en febrero, que es Stop Killer Robot Campaign, la campaña para parar los robots asesinos. Así que María Pía, muchísimas gracias por estar acá, un gusto tenerte. Hola, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Luciana. En este momento en mi casa está sucediendo también una clase de locro, una clase de cocina, así que por ahí pueden escuchar como algunos tips para el próximo 25 de mayo. Quería felicitarlos por lo que han logrado con estas charlas, con la participación, que podamos pensar, sentarnos un rato y pensar juntos todo este tipo de cosas, qué es lo que está pasando y cómo va a ser el futuro en el ámbito de las relaciones internacionales. Y algo que a nosotros en nuestro trabajo diario, y que supongo que también les pasa a ustedes cuando piensan las relaciones internacionales, y que también les pasan a los integrantes de Naciones Unidas, a los de las organizaciones humanitarias, es que cuando suceden estas cosas, vos pensás, ¿qué ocurren en estos contextos? ¿No? ¿Qué ocurren en estos contextos? En estos contextos que puede haber conflictos, ¿Esta pandemia va a exacerbar los conflictos? O sea, los que trabajamos en desarme y control de armas, ¿qué pasa con el desarme y con el control de armas en un contexto de pandemia y donde hay un conflicto activo? Entonces, esas cosas esto es una oportunidad para la paz. Lo podemos pensar como una oportunidad para la paz. No sé, si vos trabajás en el tema de monitoreo de transferencias de armas, ¿qué ocurren en estos tiempos? ¿No? Que es una de las campañas en las que nosotros trabajamos, que ocurren en estos tiempos. Y me parecía interesante poder, antes de hablar específicamente de cómo se van a dirimir los conflictos, porque los conflictos van a seguir, es ver qué es lo que está pasando en estos temas, en los lugares, en estados frágiles y en lugares donde tienen conflictos activos. O sea, sí, obviamente los lugares que tienen más riesgo de que la pandemia pueda causar un completo desastre son aquellos que ya tenían una situación previa de crisis humanitaria, ¿no? Y si hablamos de conflictos activos estaríamos hablando
particularmente del caso de Siria y del caso de Yemen. Estos lugares no tienen infraestructuras, no tienen hospitales, no tienen infraestructuras sanitarias, tienen millones de personas que dependen de la ayuda externa. Ahora los vuelos están cortados, ¿cómo hacen para recibir esta ayuda externa? Hablamos de, no sé, 24 millones de personas en el caso de Yemen, los desplazados, en particular el noroeste de Siria, ¿no? Donde está el enclave de Idlib, y donde también se habló mucho acá en el tema de los campos de refugiados, ¿no? Donde hay algunos campos de refugiados que ya presentaban situaciones de crisis humanitaria y de poca infraestructura previo a la pandemia. Entonces, lo que tienen preocupado, incluso también a las organizaciones humanitarias que están trabajando, que están trabajando allí, qué es lo que van a hacer en caso de esto se expanda y cuáles son las posibilidades. Incluso son lugares donde el Estado no tiene control, ¿no? No tiene el control completo del territorio. Algunas partes del territorio puede haber algunos actores armados, en otras partes pueden haber actores armados sin milicias, sin combatientes, pero que tienen el control administrativo. ¿Y cómo se hace como para coordinar en el caso de que se expanda la pandemia? A principios de marzo, hubo un llamado del secretario general de Naciones Unidas al cese del fuego, ¿no? Lanzó una campaña que llamó Ceasefire para atender específicamente al tema de la pandemia. Hubo muchos estados que apoyaron esta iniciativa, y también algunos actores armados. Algunos actores armados tomaron la iniciativa como propia y decidieron que iban a hacer un alto en el fuego para poder apoyar un eventual brote de la pandemia. En el caso por ejemplo, de Myanmar, el gobierno, los militares y algunos actores armados están conversando entre sí para ver si se puede abrir algún corredor humanitario, y cuáles son como las oportunidades que tuvo esta pandemia, ¿no? Si nosotros sabemos que Irán estuvo muy afectado. Bueno, Emiratos Árabes y Kuwait le ofrecieron ayuda a Irán para atravesar la pandemia, por un lado. Por otro lado, no sé, Colombia hacía un año que no tenía ningún tipo de comunicación con Venezuela y se comunicaron con el gobierno de Venezuela, y van sucediendo este tipo de cosas, que es lo que pretendía el secretario general de Naciones Unidas, es que esta situación pueda ser una oportunidad. La semana pasada estuve en una reunión con un grupo de actores armados que habían respondido positivamente, me voy a buscar los nombres porque no me los acuerdo, que habían respondido, lo tengo acá en mi cuadernito, habían respondido positivamente al llamado del secretario general, ¿no? Y estaban en la reunión, algunos estaban a cara descubierta y otros no, estaban como cubiertos. Del Frente Nacional de Filipinas, de las Fuerzas Democráticas Sirias, del ELN en Colombia, y también era de Filipinas, y del Consejo Transicional de Yemen. Estos grupos respondieron positivamente y declararon un alto en el fuego. Lo que tiene esto de interesante, lo que saco de esta reunión que tuvimos, que más allá de que obviamente culpan al gobierno, que tiene que ser, si hay un alto en el fuego, tienen que ser todas las partes. En algunos lugares de conflicto es bastante complejo, porque las partes no son 2 o 3, sino son muchas, depende del despliegue territorial que tengan. Lo interesante es que, por ejemplo, en el caso de Filipinas, el integrante decía que como parte del acuerdo había liberado 600 secuestrados. Entonces es un número importante. En el caso de Siria, los secuestrados
que tenía este grupo ya habían sido liberados por una intervención de Michelle Bachelet. El caso de Colombia era diferente porque las conversaciones con el gobierno se habían cortado previo a la pandemia, digamos, se habían cortado por el gobierno. Pero bueno, lo que tenía de interesante esto es esto, ¿sí? Puede haber una oportunidad, si esto nos puede dar a nosotros, en general, y le puede dar al mundo como una oportunidad para la paz. Y también hay, ustedes lo saben mucho mejor que yo, hay muchos gobiernos y hay muchos gobernantes que están aprovechando la pandemia para estar más fuertes en el poder, para tener más control de sus adversarios políticos. Me contaba un amigo esta semana de Sierra Leona que lo que habían aprendido del ébola era eso. En ese momento el presidente usó la epidemia para deshacerse de todos sus adversarios políticos, incluso para meternos en la cárcel, no solamente las protestas. Y de la reunión, que eso también era interesante, estaban también de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Lo que decían es, el de Naciones Unidas decía que el secretario general en ningún momento pretendía con esto que sean peace talk o que sea un previo a una charla de paz, sino simplemente tratar de asegurar algunos corredores humanitarios en el caso de que la pandemia se expanda. Y el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja decía que después de muchos años de haber trabajado en el campo, que este tipo de iniciativas y estas pandemias podían ser una oportunidad, que hubo algunos desastres naturales que alguna vez hizo que, no sé, se aflojaran las tensiones entre los distintos grupos, y con el compromiso de no hablar de estas cosas, de poder atender el desastre natural, que si bien había pasado eso, la pandemia todavía estaba como muy lejos de ser una oportunidad, que tenía que ser realmente mucho peor y tener muchísimos muertos para que sea una verdadera oportunidad. Ahora, por supuesto, hay otras visiones, ¿no? Hay visiones de los que dicen que los líderes autoritarios se hacen más autoritarios, hay otros que dicen que normalmente los grupos, los actores armados utilizan estas situaciones para poder rearmarse y reagruparse, que este ha sido como en el caso el de Yemen. El que estaba el representante en esta reunión de Yemen del Consejo Transicional, que hablaba de la paz y de que quería asegurar, leí hace poco que estaban acusados de haber robado en el puerto de Adén la ayuda que venía para Yemen por parte de la Organización Mundial de la Salud. Así que es como que hay dos visiones, y que también todas estas situaciones de descontento y de falta de perspectiva fueron las que muchas veces hicieron crecer al Estado Islámico, que es lo que le preocupa tanto al mundo. Entonces, si nosotros vemos en el corto y en el mediano plazo que los conflictos no van a ceder su espacio, sino que no se van a seguir, que no se van a replegar, ¿qué es lo que vamos a ver en el campo de batalla? Sobre todo porque si bien estamos hablando de países con menos o más capacidad militar, normalmente en estos conflictos, si tomamos el caso de Siria, vos tenés intereses de Rusia, intereses de Turquía, intereses de Israel, intereses de Irán y intereses de Estados Unidos. Entonces estás hablando de estas grandes potencias militares que pueden acceder a la tecnología. Entonces vamos a estar frente, ahí sí entramos en el tema de lo que sería como una batalla tecnológica, ¿no? Había dicho Putin que el que domine la tecnología iba a dominar el mundo, y seguramente eso vaya a ser una realidad. Incluso con esto de la tecnología está acá, ¿no? Estamos teniendo esta reunión gracias a la tecnología. Nos servimos de Siri, de Alexa, los autos autónomos, el programa Da Vinci para la medicina, o sea, son infinitas las posibilidades que nos da la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial para nuestra vida diaria y los beneficios que nos va a dar. Pero en el campo de lo bélico se habla que estamos como en la tercera revolución bélica, ¿no? Que la primera fue la pólvora, la segunda fueron las armas nucleares, y que esta sería la tercera revolución. Ahí nos contaban después
voy a entrar un poco, no voy a entrar en detalle acá, hay mucha gente que sabe mucho más que yo lo que nos decían los científicos, ¿no? Nosotros a partir de este proceso internacional, yo nunca había trabajado tan de cerca con científicos, lo que nos decían es que el que ideó y le puso el nombre de inteligencia artificial se arrepintió al instante de haberle puesto ese nombre, que en realidad estamos hablando de inteligencia computacional, ¿no? Y que los investigadores se habían dado cuenta que en vez de ponerle a una computadora mucha información, le podían dar la capacidad de aprender sin un programa específico. Y esto es lo que se llama Machine Learning, que además tiene un subcampo que se llama Deep Learning, el aprendizaje profundo, que son redes neuronales. Entonces son como nodos computacionales que están conectados entre sí y que imitan el cerebro humano. Entonces eso quiere decir que tienen la capacidad de recibir información, procesarla y transmitir información. Ahora, ¿qué pasa si todo esto está aplicado al campo militar? Si está aplicado al campo de las armas, ¿no? ¿En qué situación nos vamos a encontrar? Por supuesto que la tecnología siempre se fue incorporando poco a poco, se va incorporando a las armas. Y la inteligencia artificial no es que es un software, es un programa que se le puede incorporar a cualquier arma. O sea, vos tenés como distintas visiones. Algunos que desarrollan las armas directamente con la inteligencia artificial incorporada y otros que, por ejemplo, tienen laboratorios de desarrollo de inteligencia artificial, en el caso hay uno de los más grandes está en Israel, y que se lo van incorporando a distintos tipos de armas. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de... Hay muchos ejemplos que nosotros, algunos los conocemos, incluso estamos como más... los vemos, salen en los diarios, ¿no? Normalmente hasta el momento los que se le han incorporado inteligencia artificial son para sistemas de defensa. Entonces tenemos los misiles Patriot, está el ejemplo del Predator, hay un sistema israelí que se llama ARPI, que ataca radares enemigos. Después hay otro que también es israelí, que se le incorpora a los vehículos, que es para interceptar y destruir misiles, entonces se le incorporan a los campos, a los tanques. Y hay uno que se presentó en el 2010, y como lo bautizaron el soldado que nunca duerme, que es un desarrollo de Corea del Sur, que se llama Super Aegis II, que es como una torrecita, es como un perro grande blanco, como un robot, que tiene sensores, tiene cámaras, tiene también visión nocturna, tiene un sensor de temperatura para detectar la presencia humana, y se le puede incorporar, por ejemplo, ametralladoras, se le pueden incorporar distintos tipos de armas. Y estuvo pensado en la lógica de poder tenerlo entre la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, en el paralelo que los divide. Y por supuesto, este tipo de tecnología se van transfiriendo. Ahora, este es el tipo de tecnología, siempre en todo esto que estamos hablando, siempre hay un humano detrás, ¿no? Hay un humano que es el que aprieta el botón. En el caso de estos de Corea del Sur, se comandan desde, o sea, obviamente remotamente, pero desde una sala donde se tiene la visión de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando se refiere la campaña Stop Killer Robots, o cuando se discute a nivel internacional del nombre que tienen, que es armas letales autónomas, es este tipo de armamento, pero sin ningún tipo de intervención humana. Entonces, un Killer Robots o un arma completamente autónoma es un arma que tiene la capacidad de detectar, seleccionar y atacar sin ningún tipo de intervención humana. Entonces, ¿estas armas existen? No, todavía no existen, pero hay inversiones millonarias, de millones de dólares, de billones de dólares, para que estas armas sean cada vez más una realidad. En una entrevista que había visto a un general de Estados Unidos, él decía: imagínense lo que significa para nosotros, lo que significa para Estados Unidos tener este tipo de armas. Políticamente es muy costoso,
el cajón envuelto en la bandera, que baja, la banda militar, el presidente que tiene que llamar a la madre para decirle que su hijo fue muy valiente y que murió defendiendo la democracia en el mundo, dice, bueno, esto no tiene costo. Ese no tiene costo político, no hay que llamar a ninguna madre. Entonces, sí se le ve, ese es el tipo de beneficio que se le ve desde el punto de vista de la efectividad militar, ¿no? Que puede ser efectivo puede ser efectivo en el campo, no tengo bajas de mi lado, tengo bajas solamente del otro. Puedo incluso hasta pensar que no voy a destruir infraestructura. Cuando hablábamos de los lugares de conflicto, uno de los problemas que tienen estos lugares, si llega el coronavirus, es que no tienen infraestructura porque los hospitales y las fueron target dentro de los conflictos, no destruyen conflictos. Entonces es como que se le ven muchísimas ventajas y a medida que se van desarrollando, a medida que esto se va expandiendo, va a ser cada vez más barato. Hoy todavía es caro y solo como grandes potencias pueden llegar a tener esta tecnología. ¿Qué es lo que ocurre? Ya tenemos evidencia concreta de que, como vos bien dijiste, el que domine la tecnología va a dominar el campo de batalla. Y estamos al borde de este supuesto posibilidad de tener estas batallas post-heroicas, ¿no? Que sean totalmente en remote control, como vos bien decías, y que por ahí una madre, o quizás un presidente no tiene que llamar a una madre, pero sí muchos civiles del otro lado van a ser target de robots que ni siquiera hay alguien atrás que va a tocar un botón, que justamente el propio robot va a elegir y va a decidir disparar, que eso tiene una cuestión, me parece, ética, de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, que no está contemplado todavía en ninguna normativa internacional. Y ahí entramos en una discusión compleja, me imagino. Sí, es que en realidad ese es el tema. O sea, hasta ahora todo lo que nosotros estamos viendo y lo que yo les comentaba antes, siempre hay un humano atrás. Entonces, que el arma sea completamente autónoma nos trae como muchos problemas. En primer lugar, un problema ético. O sea, le estoy dejando a algún algoritmo, a una máquina, la posibilidad de decidir sobre la vida y la muerte de los combatientes. O sea, eso sí es un problema ético. Y a nivel internacional se habla del problema ético, pero podemos dejar la ética, aparte es una charla profunda, ¿no? Cómo nos vamos a relacionar nosotros de acá en el futuro con la tecnología, vamos a tener que aprender a convivir con todo este tipo de cosas, es parte de una discusión filosófica esto, pero más allá de eso es cuando nosotros hablamos desde la campaña Stop Killer Robots o lo que se está discutiendo a nivel internacional, más allá que algunos hablen del tema de los problemas éticos, los problemas morales, dejemos un segundo la moral de lado, ¿no? Después de tantos años de participar en procesos de negociación internacional, creo que no negocian sobre la base de la moral, sino que negocian sobre la base de otras cosas, los estados. Pero la comunidad internacional se empezó a preocupar por estas cosas, ¿no? Y es más, vos dijiste lo del tema de derechos humanos, casualmente fue el relator de derechos humanos la primer persona que hizo llamar la atención sobre este tema, sobre la actuación de la robótica en el campo de batalla. Fue el relator de derechos humanos de Naciones Unidas en el año 2010, digamos. Es una discusión bastante nueva, ¿no? Que hay muchos países que no están, pero hay otros países que están muy desarrollados y que la conocen. Entonces, poco a poco, estos temas se fueron conociendo, se involucró, algunos estados empezaron a hacer statements en distintos foros, se formó la campaña Stop Killer Robots en el 2012, está ICRAD, que es la que para el control de los robots, comenzaron a involucrarse científicos, académicos, ¿no? Esto es interesante como todo ese involucramiento, y los Edmonds finalmente, no importa todo lo que fue sucediendo en el timeline, no importa, hoy estamos en el año número 5 de la discusión de un grupo de expertos gubernamentales que discuten la regulación de armas completamente autónomas. O sea, el problema de este tipo de tecnología es, en realidad, el problema mayor es la relación o el control humano sobre el arma.
Entonces lo que se discute es cuál es el nivel de control humano que tiene que tener el arma en sus funciones críticas. Bueno, ¿cuáles son las funciones críticas del arma? ¿No? Desde la sociedad civil se dice, bueno, la selección y el ataque, pero no alguien que remotamente haga así y apriete el botón y no pase nada, entonces lo pueda hacer responsable esa persona, o en realidad, como dice el derecho internacional humanitario, ¿no? Su superior, hacerlo responsable. No eso, sino que realmente haya una responsabilidad, ¿no? Hay un tema de responsabilidad. Entonces, lo que se está discutiendo, y el primer problema, decíamos, pero en realidad el problema se discute la definición, no se puede definir algo que todavía no existe, ¿no? No existe, no se puede definir. Entonces, bueno, no definamos, pero hagamos la relación del control humano sobre la máquina, ¿no? Entonces lo que se está discutiendo hay el control humano completo, que es el humano in the loop, el arma in the loop, on the loop, que no es completo, pero sí hay responsabilidad, y out of the loop, completamente fuera, y la decisión de este robot. Eso es lo que se está discutiendo. ¿Se está discutiendo eso? Se está discutiendo cuáles serían los elementos principales que podría tener algún instrumento, y sobre todo, si un arma completamente autónoma, y esto lo vas a saber vos mejor que nadie, Luciana, y muchos de los que están acá, si un arma completamente autónoma puede cumplir con los principios del derecho internacional humanitario. A ver, puede cumplir con el principio de distinción, realmente pueden distinguir entre combatientes y no combatientes, puede, por el de proporcionalidad, puede hacer una evaluación esa computadora, por más que se le hayan, los contextos, o sea, lo que dicen los científicos es que los contextos nunca son perfectos, que las variables nunca son todas las que se pueden programar, que a medida que se complejizan los software, se complejiza la falla que puede tener, porque a nivel, lo que te dicen los que programan, dice que pueden tener actuaciones distintas a las que fueron programadas, y ya pasó varias veces, y aparte por el tema de los sesgos, que por los que programan son humanos. Entonces, puede hacer una evaluación si esa arma va a hacer un daño excesivo a civiles, puede hacer una evaluación si sus medios son mayores a los que se está enfrentando, no. O sea, claramente para nosotros, y supongo que para todos los que estamos acá, un arma completamente autónoma no puede hacer una evaluación, no puede respetar completamente los principios de derecho internacional humanitario. Ahora hay algunos países que dicen que sí, ojo, que es interesante escuchar la discusión, y es interesante incluso que hasta es mejor que el tema de los humanos, ¿no? Que hasta es Bueno, a mejor ver, que sea una máquina, claro, y no un humano. Y me imagino que dicen por la perfección, ¿no? Y por la exactitud, y por todo lo que tiene que ver eso. Exacto. Pero hay algo más de los tres principios, que es el principio de humanidad, de proporcionalidad y de distinción de derecho internacional humanitario. Sino también hay otro tema, que es la responsabilidad detrás de la acción. ¿A quién uno juzgaría? ¿A quién uno lleva a un tribunal de justicia? ¿A la máquina? No. ¿Al programador de la máquina? ¿Al Estado que la compró? Inclusive, vemos que hay grupos que no son estados. Entonces, ¿a quién específicamente uno puede traquear la responsabilidad? Y no estamos hablando de los drones que son utilizados desde Estados Unidos en países de Medio Oriente, y alguien toca el botón y decide si disparar o no. Es las máquinas absolutamente autónomas, como vos decís, que no solo no cumplen estos tres principios, que me gustaría ver los estados, que puede ser muy interesante, ¿no? Ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, con la pandemia, que nos está pasando mucho, y yo me acordaba mucho de la campaña Stop Killer Robot, porque fue la última que se hizo en Buenos Aires, antes de que explote el tema de la prevención y del aislamiento. Sí, incluso hubo italianos en la reunión, entonces hubo como un pánico generalizado. Sí. Yo estuve, así que menos mal que no nos perdió a nadie. Pero digo, me parece muy interesante, cuando vos hiciste la campaña en Buenos Aires, y a la semana o a las 2 semanas empezó todo el tema del tema de la información global sobre el coronavirus. Yo veía cómo, por ejemplo, en muchos países orientales se estaba utilizando la inteligencia artificial para el reconocimiento febril, por ejemplo. Entonces decía, ojo, que la tecnología
es válida y está muy bien que nosotros desarrollemos tecnología aplicada al servicio de la salud, del bienestar y de la prevención, porque justamente ahora vemos, por lo menos en los medios de comunicación, que hay robots específicamente para las personas que están haciendo aislamiento en Asia y pueden llevarle el medicamento, digamos, el reconocimiento facial. Hay un montón de cosas que la tecnología puede hacernos como sociedades más preventivas y más solidarias también, ¿por qué no? El problema es, como todo, el mal uso de la tecnología o el mal encuadre jurídico que no le podamos dar nosotros. Y lamentablemente la carrera armamentística, como vos bien dijiste, el que domine la tecnología, y también el que domine, porque mucho se habla del ciberespacio, acá tenemos también un profesional que está conectado, que es especialista, fue el subsecretario del tema de ciberdefensa en el Ministerio de Defensa. De alguna manera el ciberespacio también es un escenario nuevo de conflicto, y es un escenario nuevo de batalla. Entonces estamos evidenciando en estos nuevos paradigmas de la guerra, no solo nuevos escenarios, sino nuevos tenemos contemplados como posibles actores que ni siquiera pueden ser traqueada la responsabilidad de quién los utiliza. Sí, bueno, eso es como vos decís, si vos tenés el tema de la responsabilidad, lo que se dice en inglés accountability, que es un poco más que responsabilidad, ¿no? O sea, con un arma completamente autónoma sería como muy difícil, habría que definir quién tiene la responsabilidad civil y penal de una acción de un arma completamente autónoma, o sea, tenés que definir eso, no solamente... O sea, tenés que definir cuál sería el mando, o sea, a quién respondió, como dice el derecho internacional humanitario, si también hay que involucrar al fabricante, si también hay que involucrar al que hizo el diseño, para ver quiénes son y quién tienen las responsabilidades. Y lo que vos decías del tema de la inteligencia artificial y con lo que hablábamos antes, de que cómo se nos metió la tecnología en nuestras vidas, en nuestras casas, están en nuestros teléfonos. No sé, hoy me apareció en la computadora en un lugar que yo estuve ayer, o sea, que me parecía, ¿qué es lo que pasa? Hay que ver como qué es lo que uno cede de sus libertades individuales en pos de su seguridad, no sé, los que te dicen que, sacando el lado de la pandemia, ¿no? Más allá de la pandemia, te dicen, bueno, podés determinar con algunos patrones y podés encontrar abusadores de menores, ¿no? En las redes, en Twitter, en Facebook, ¿no? Esto del grooming, los podés encontrar, ¿no? Podés encontrar pederastras, podés hacerlo. Pero para eso tenés que meterte en absolutamente todas las cuentas individuales para poder determinar quién es el que está llevando adelante ese patrón. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos en algunos países de Asia que tuvieron un manejo a través de la tecnología y un manejo aparentemente como muy beneficioso del tema de la expansión del virus, fue en pos de relegar casi completamente toda tu libertad individual y toda tu privacidad. El derecho humano a la intimidad, ¿no? El derecho humano a la intimidad. Claro. A la intimidad y a la privacidad digamos, de la información. Bueno, básicamente tenemos los telefonitos de Sí, están manera todos. Y, dentro y, de nuestro y vos sistema. hablás, de quiénes eran los países y cuáles, bueno, lleva 5 años, ¿no? Hay un grupo de expertos que lleva 5 años discutiendo estos temas, que la verdad, a veces Naciones Unidas se toma su tiempo, porque aparte tenés ¿qué es lo que sucede a nivel internacional, ¿no? Esto es donde se está discutiendo. Se está discutiendo, el grupo de expertos lo discute en el ámbito de la CCW. La CCW es la convención, es un poco aburrido esto, pero es la convención sobre ciertas armas convencionales. Son armas convencionales que no saben dónde meterlas, entonces las discuten dentro de esta convención, paraguas, que se organiza en protocolos. Ahí se discutía, por ejemplo, minas antipersonales, ¿no? Se discutió ahí hasta que después, bueno, se fue y se negoció el tratado. Y nos Entonces se discutió prohibimos ahí, completamente. Y nos las prohibimos prohibimos completamente. nosotros, Nosotros. nosotros. Los demás Nielsen, o el que debe estar ahí mirando, el capitán lo Nielsen. sabe perfectamente las cosas que nos prohibimos y las que no nos Totalmente, prohibimos, como Nacheli, todos los que están ahí, Dorrego, todos los que estuvieron en todos los tratamientos, como Nicolini. municiones en racimo.
se ve, pero esto tiene el logo de la CMC, de la Convención contra las Mujeres en Racismo, que Argentina no lo firmó todavía, pero bueno, Pero no la importa. Argentina no lo firmó a esa convención. Igual No, digo, no, por eso, pero una yo cosa tengo el que vasito. está bien. Sebastián Nicolino, que está presente, me enseñó, porque de él aprendí, que la Argentina no lo firmó esa convención, una de las únicas convenciones, y la nuclear, las únicas dos convenciones de control de armamento que no firmó la Argentina, es porque, y Sebas, después aclaralo si lo estoy diciendo mal, lo aprendí de vos, es que no lo firmó porque la convención no es tan restrictiva como la Argentina quería que sea. O por lo menos eso es la información que nos llegaba a nosotros de Cancillería. Ay, movés la cabeza. Porque lo bueno de todo esto, y Estoy como, tipo, ay, lo bueno de la ¿cómo te necesito? discusión, es que lo bueno de esta discusión y lo bueno de tener el paraguas de la UBA y de un ámbito académico, es que podemos hablar todos de igual a igual, y nadie está hablando obviamente, desde su postura pública, sino las cuestiones que a cada uno lo ve. Y vos hablás desde la sociedad civil, que eso es lo importante. O sea, ver qué grupos como APP, como el CELAC, como la campaña de Killer Robot, digamos, de que la sociedad civil esté involucrada en el control y la prevención y todo el tema del control de armamento, es tan importante, porque si no esto queda solo en manos de grandes estados, grandes empresas tecnológicas que quieren, obviamente, eh, plata y beneficios económicos, porque eso también, de eso se trata la guerra también. Entonces me parece que es muy importante que nosotros podamos abrir un poco la discusión y también escuchar a otras voces que también están presentes acá sobre este tema, que sé que hay muchas. Por ejemplo, sé que, si te parece, está la doctora Liz Sí, Garmendia, que nosotros gentilmente la invitamos y ella aceptó venir, porque también ella es parte también de la sociedad civil, es especialista en temas de derecho internacional humanitario y derechos humanos, y me imagino que tiene una postura frente a todo lo que es el avance de la tecnología, de todo lo que tiene que ver con la ética, que no vamos a tratar de ética, pero sí de los encuadres legales ausentes en este mundo de un avance tecnológico. No sé si Liz, estás ahí, a ver si te podemos pasar la palabra. Sí, ahí la veo, tan linda como siempre. Cande, si le podés abrir el micrófono, así se la escucha, porque si no, no se te va a escuchar, Liz, si tenés el micrófono apagado. Ahí se Ahí, escucha. sí, ahí se Excelente. escucha. Buenas noches, Luciana y Pía, ¿cómo están? Y a todos los que se encuentran siguiendo esta reunión del CEPI, súper interesante. No los quiero distraer porque seguramente debe haber muchas preguntas. Tengo un posicionamiento y tengo una consulta. Me pareció súper interesante dos observaciones que vos realizaste, Luciana. La primera, en hacer notar a la inteligencia artificial como una herramienta, ¿no? Dependiendo siempre del fin que uno le dé. Hace unos meses yo escribí un artículo sobre las bondades de la inteligencia artificial a la hora de dictar sentencias para agilizar los procesos. Y a su vez, hace varios meses, más atrás en otro congreso, utilicé el argumento de la inteligencia artificial, pero como una cuestión controversial que no pasa, digamos, los test de convencionalidad y consuetudinarios a la luz del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Eso con respecto a mi posicionamiento y algunas cuestiones que vos resaltabas. Ahora, siguiendo un poco también la conversación y todo lo que estuvo desarrollando Pía, súper interesante y muy actual, así que te felicito, Pía, por ese gran trabajo que haces desde la organización también, que hace que tengan un control riguroso sobre lo que es desarrollo y proliferación de sistemas de armas autónomos. Te hago la siguiente consulta, porque cuando uno piensa en un potencial futuro de utilización de sistemas de armas autónomos letales, se puede llegar a dar que no se use solo en términos de conflictos armados tal como lo establece el derecho internacional humanitario. Nada implica que grandes estados con poderío comiencen a utilizarlo con sus luchas contra el terrorismo o distintas cuestiones que no serían técnicamente conflictos armados. Y ahí comenzaría a jugar todo lo que es los derechos humanos, el pacto, si nos vamos a la órbita del sistema universal, lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Y mi pregunta, viendo un poco todo esto, porque como ella correctamente comentaba, el gran trabajo se está haciendo desde el grupo de expertos de convenciones sobre ciertas armas convencionales, es decir, se está como restringiendo, a mi entender, mucho hacia lo que es el derecho internacional humanitario. De hecho, ella contaba ese control o test en función de los distintos principios fundantes de lo que es el derecho internacional humanitario, y se está dejando de lado un poco a los derechos humanos desde la propia Organización de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que estoy tratando de plantear o de preguntar? ¿Por qué, Pía, si vos que venís desde hace bastante con este tema y trabajando, crees que Naciones Unidas lo ha relegado? De hecho, las reuniones informales que ha realizado con los estados, los documentos, se hacen siempre desde la esfera del derecho internacional humanitario, y no, por ejemplo, de los grupos de trabajo, como por ejemplo es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, donde claramente afecta derechos como es el derecho a la vida, a la dignidad de las personas, con un potencial uso, en el caso de que se pongan en funcionamiento. ¿Se comprende la pregunta? Pía, ¿lo entendiste? Sí, 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 gracias, sí, sí, Liz. sí. Un abrazo, Liz, te La, extraño. De nada, igual. la entendí. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Y te haría un solo comentario con el tema de la inteligencia artificial utilizada como auxiliar de la justicia. Hay que tener, estoy hablando desde el punto de vista de los que trabajan, de los científicos que trabajan, incluso que han trabajado como en distintos programas para que la inteligencia artificial sea auxiliaria de la justicia, que hay mucho riesgo del tema de sesgos. Hay casos y antecedentes de que, por ejemplo, en el tema de libertades condicionales, o sea, que puede ser, pero solamente para determinados casos y no para todos los casos. Por ejemplo, el tema de libertades condicionales, el programa de inteligencia artificial en Estados Unidos, en un juzgado, había aprendido de todas las sentencias anteriores de los jueces, ¿no? Entonces tenía toda esa información junta, algo que uno no podría tener. Hasta que una organización, una ONG, se dio cuenta que a partir de que comenzaron a utilizar ese programa, a los que estaban liberando eran a blancos y universitarios, que por ahí podrían haber sido, le estaban dando la libertad condicional a un asesino y no estaban liberando, por ejemplo, a negros, a afroamericanos o a latinos que tenían sentencias menores. Entonces, eso tenía un sesgo porque como había aprendido de las sentencias anteriores y ya había cierta discriminación, la máquina aprendió con toda la discriminación. Entonces, cuando te hablan de la inteligencia artificial al servicio de la justicia, sí es excelente, porque aparte puede agilizar muchísimo esta maraña de burocracia que es la justicia, pero hay que tener cuidado para cuáles son los casos que se utilizan y cuáles son los sesgos que puede incorporar ese programa como asistente de justicia. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que vos decías de la CCW y de los derechos humanos, siempre en la arquitectura de desarme de Naciones Unidas y derechos humanos, donde hay temas transversales, porque los derechos humanos sería un tema transversal, y vos decís el derecho internacional humanitario, esto puede ser utilizado para los conflictos, pero ¿qué pasa con el tema de los terroristas? ¿Qué pasa si utilizas esto para las fuerzas de seguridad? ¿No? Ni siquiera estás hablando como para un conflicto armado, sino que lo utilicen las fuerzas de seguridad, porque es muy sencillo el tema de la identificación facial. Y por ejemplo, eso me hizo acordar que al caso de Google, en 2018 los empleados de Google se reunieron, todos los empleados de Google, y le pidieron a Mr. Google que cancelara un contrato que tenía con el Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, perdón, Estados Unidos, que es el proyecto Maven, después Google es interesante, porque ellos consideraban, ellos estaban trabajando en un programa de inteligencia artificial de identificación facial para ser utilizados en drones, para que sea una medida contra el terrorismo, y asumieron que por ahí podía ser mal utilizado y que no sea solo para el bien de encontrar terroristas, sino que pueda ser utilizado, por ejemplo, en la frontera con México para el tema de inmigrantes. Entonces, a partir de allí,
Google sigue trabajando en temas de inteligencia artificial, pero tiene toda una serie de principios, ¿no? Que trabaja sobre esos principios rectores. Y uno de esos principios es no trabajar para que puedan suceder este tipo de cosas. Y el ámbito de los derechos humanos, que es transversal a todos los temas de Naciones Unidas, lo que es arquitectura de desarme son como clúster, ¿no? Vos tenés el clúster del Consejo de Derechos Humanos, tenés los grupos de trabajo, tenés las conferencias. Entonces, cuando vos vas con un tema, por ejemplo, al Consejo de Derechos Humanos, viste lo que yo decía, que este tema, el primero que hizo llamar la atención sobre este tema fue el relator de los derechos humanos de Naciones Unidas, pero se decidió que era un tema de control de armas y de desarme, entonces el foro en el que se discute es, el paraguas es la CCW. Ahora, es parte de los estados, cuando los estados llevan su agenda a Naciones Unidas, es parte de los estados incorporar el tema de derechos humanos a los instrumentos futuros que pueda haber o a las declaraciones políticas que pueda haber. Buenísimo, Pía. Mil gracias por la respuesta. Y ahora voy a pasar el micrófono a Sebastián Nicolino, que no sé si quiere hacer una pregunta, un comentario o retarme porque aprendí mal de lo que él me comentó. Sebas, ¿estás por ahí? También teníamos otra pregunta de... Hola, ahora sí. Ahí está. Hola, un saludo a todos, un saludo a Pía, un saludo a todos los participantes, gracias por la invitación. Súper interesante el tema, uno que lo ha trabajado desde diferentes aristas, es un tema que tiene muchos abordajes científicos, jurídicos, políticos, éticos. La verdad que es apasionante. Una pregunta, más que nada, un tema para seguir el debate de lo que mencionaba Pía, que es la definición, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por sistemas de armas letales autónomas? ¿Y qué se entiende por control humano significativo en el marco del debate internacional? Porque la definición, de alguna manera, es lo que después te va a llevar al objeto de regulación o provisión de una negociación o de un instrumento, y ahí es donde quedan cosas quizás afuera, ¿no? Y lo que queda afuera quizás es después el arma que puede ser permitida y que solo puede ser alcanzada por aquellos países que tienen un nivel tecnológico superlativo, con el cual les terminás dando una ventaja estratégica para aquellos que poseen una tecnología sumamente desarrollada. Entonces la definición a mí me parece personalmente que es un tema clave, y es un tema clave también desde una perspectiva nuestra nacional, porque la Argentina tiene capacidades muy importantes en materia de tecnología, de la industria del software. Entonces, ¿cómo te afecta una definición en lo que son los desarrollos de lo que es la tecnología también para usos pacíficos o dual, ¿no es cierto? Porque eso también te podría, y esta también es la pregunta, ¿no? Y el debate, decir, bueno, cómo regularlo, pero también cómo asegurarnos de poder seguir produciendo y trabajando y desarrollando la soberanía tecnológica nuestra en aquello que tenemos también capacidades propias nuestras nacionales. Y lo último, un tema que mencionaba recién Liz, que me parece muy interesante, que quizás no está tan desarrollado en el debate, o por lo menos lo que yo he leído, es todos los riesgos de proliferación que pudiera haber de estas armas en el futuro en grupos terroristas o, digamos, de diferente tipo, que bueno, es una tecnología que dentro de todo, si bien es muy tecnológica por de alguna manera, me parece que la inteligencia artificial está abarcando aspectos de toda nuestra vida, y cómo ve Pía ese aspecto de lo que es la no proliferación de estas tecnologías, bueno, para usos, ¿no es cierto?, ya más que nada asociados al terrorismo o alguna otra cuestión. Gracias. Gracias Sebastián por las preguntas. Bueno, el tema de la definición,
vos has leído cuáles son los debates que se están llevando adelante, no hay una definición. Por eso cuando yo dije que es un arma con la capacidad de detectar, seleccionar y atacar, es una definición de entrecasa, no tan de entrecasa, es tomándola del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ya viene debatiendo y está incorporando en este debate hace bastante tiempo, e incluso de Human Rights Watch, ¿no? Que son los que están la definición, y lo que discuten los estados sobre la definición es, no podemos definirlo, porque claramente no podemos tener una definición, porque es un tema de tecnología. Lo que definís hoy, cuando terminaste de escribirlo, ya te quedó desactualizado. Entonces, lo que sí se está tratando de hacer es como de identificar cuáles son los elementos en relación al control humano, que ahora lo decía, ¿qué significa control humano significativo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales con las que tiene que haber, ¿no? De seleccionar y la de atacar. Esas son como las funciones principales, pero la definición, lo que se está decayendo el debate, es que se va a definir en función de ciertos elementos, y no va a haber una definición en sí porque es imposible tenerla. Por otro lado, en el ámbito internacional tenés países que te dicen, no, bueno, como esto no se puede definir, no podemos negociar, no podemos ir a una negociación si no tenemos definido sobre cuál es el elemento sobre el cual vamos a negociar. Eso por un lado, pero sí, lo que se identifican son los distintos elementos, y hay algunos elementos que hay acuerdo, y en ese sentido casi todos los países han hecho mención a que tiene que haber cierto nivel de control humano, todos los países, hasta los más malos de los malos de los malos, o sea, todos los países te dicen eso, y cuando dijiste lo de no verse atado, me hiciste acordar a la posición de la India. La India es uno de los países que dice, no, nosotros no queremos saber nada con esto porque no nos queremos vernos impedidos en el desarrollo de nuestra tecnología. Pero bueno, tenés algunas funciones críticas, lo que hay que definir, y es algo como muy técnico, y eso va a ser la definición si es que existe, ¿no? Definición no se cree que haya, pero sí algunas funciones críticas sobre las cuales tiene que haber control humano. Y que sea significativo. Y creo que ¿qué significa esto? Que te permita al menos cumplir con los principios del derecho internacional humanitario, digamos, que ese control a vos te permita cumplir. Ahora, con respecto a los principios del derecho internacional humanitario, hay países que dicen que no hace falta tener un nuevo instrumento que regule las armas autónomas letales, porque lo que existe hoy sobre derecho internacional humanitario es suficiente, y nosotros sabemos que no es suficiente. Y con respecto a la proliferación, era lo que decía antes, todavía es caro, todavía hay mucha inversión, pero en algún momento no va a ser tan caro, y estamos hablando de software, o sea que lo puede hacer una mente brillante en su casa e incorporarle inteligencia. Entonces es uno de los grandes riesgos. ¿Qué están haciendo los estados? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la sociedad civil y qué hacen las campañas? Alertar sobre los riesgos de una proliferación, no solamente de terroristas, qué sé yo, que se te termine metiendo en tu casa. Vos te molesta un vecino, sacaste un dron y puso una música alta. O sea, o lo que yo decía antes, el riesgo que pueda ser utilizado para algunas acciones de seguridad y que no sean solo de surveillance, ¿entendés? Que sean como, que vayan mucho más allá. Sí existen riesgos, pero nosotros somos los únicos que estamos alertando sobre esos riesgos. No recuerdo que los estados hayan hecho alguna mención sobre los riesgos de proliferación de armas autónomas letales. Ya, tenemos una pregunta de Hernán Rubio, que tiene un problema con la cámara, así que la voy a hacer yo. Preguntó hace un rato cuando estabas hablando un poco del control, cuando decías de regulación, preguntaba quién debería regular el uso de estas armas autónomas dotadas con un cierto nivel de inteligencia artificial, un cierto nivel de autonomía. ¿Quién pensás que podría ser la agencia, o si es estatal, o si es internacional? No, claramente, o sea, si tiene que haber un acuerdo internacional, digamos, hay en este acuerdo internacional, todos los países están discutiendo, y vos tenés algunos que dicen, bueno, tenemos que seguir discutiendo forever and ever, y mientras tanto la tecnología se sigue desarrollando. Esos son aquellos que no quieren una regulación, como puede ser el caso de Rusia, como puede ser lo que mencionaba antes, la India. Después vos tenés al Reino Unido que te dice eso, que es suficiente.
vos tenés un instrumento internacional, sea cual fuere, ¿no? Nosotros desde la sociedad civil estamos impulsando un instrumento jurídicamente vinculante, ¿no? Y aparte, como se discute en el ámbito de la CCW, que se organiza con protocolo, bueno, un protocolo nuevo de la CCW que prohíba preventivamente el desarrollo de este tipo de armas, ¿no? Y ya hay un antecedente con el protocolo 4. Pero bueno, más allá de eso, se hace el instrumento, Francia y Alemania están impulsando una declaración política, pero más allá del instrumento que sea, es igual que cualquiera de los demás instrumentos internacionales sobre regulación o sobre control de armas. Los estados acuerdan y después eso se ratifica en el país y se asuma y vos tenés un control estatal sobre lo que estás regulando y sobre lo que negociaste. Normalmente ese control estatal, bueno, lo tendrás con mayor. La Argentina tiene agencias para distintos tipos de armamentos, tiene distintos tipos de controles que están bastante bien en relación, por ahí no son perfectos obviamente como todos, porque es cómo controla el Estado, pero sí, el control tiene que ser claramente estatal. Buenísimo, Pía. Sabemos que Fernando Dorrego quiere hacer una pregunta o un comentario. Fernando, ¿estás por ahí? Hola Luciana, hola Pía, ¿cómo te va? Yo coincido con María Pía cuando habla de la necesidad de una convención internacional me surge algo muy similar a lo que funciona bastante bien para armas químicas, no tan bien para biológicas, pero bastante bien para químicas, que no frena el desarrollo tecnológico y que establece regímenes de control, equipos de control, expertos que trabajan sobre eso, y que, estando de acuerdo los principales actores, en el caso de armas químicas, también que remite a la OPAC todos los informes, para la OPAC a sí mismo también pone en conocimiento o le lleva al Secretario General de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad cuando hay algún desvío. Probablemente el diseño, habría que pensarlo, yo estoy aproximando una visión, cuando empecé a meterme en este tema, porque la tecnología va a venir, y es muy cierto lo que vos decías, es muy difícil definir a lo que nos va a pasar por arriba, sobre todo cuando uno habla de software, porque el hard existe. Estados Unidos montó un piloto robot arriba de un avión, y lo voló. Al lado de otros aviones de combate. Sí, puede volar solo el avión, ¿eh? Ya directa, o sea, puede pilotarse solo, ¿no? No necesita un robot. No, pero resolvía las maniobras solo. Ah, ok. O sea, el piloto automático resolvía las maniobras solo. Entonces, tiene cierto grado de autonomía. La tecnología está. El tema es cómo determinar en esa tecnología acuerdo internacional para un sistema de control que no lo dispare. Quizás el terror de armas químicas o biológicas en manos de irresponsables hace o genera que todos los más poderosos se sentaron y pusieron las cartas sobre la mesa y hasta dónde avanzar. O cómo controlarse entre ellos hasta cierto límite de intereses económicos, pero por ahí a lo mejor estaría el camino. Yo creo que lo de la CCW es un punto de compromiso, porque lo tienen que meter en algún lugar de la conferencia de desarme, no es nuclear, no es químico, no es bacteriológico, lo ponemos, pero cayó en la bolsa del CCW. Es el ámbito. En la conferencia de desarme es muy difícil abrir un espacio nuevo para generar algo. Es el ámbito. Después hay que ver si de ese ámbito uno lo puede desprender, si es que los países con más avances, sobre todo cuando tienen miedo de que el resto los alcancen.
Gracias, Fernando. De nada. Ahora le quiero pasar la palabra al doctor Cachero Frías, que tenía una pregunta, y después a Juan Belicov, que tenía otra. Hola, buenas noches. Voy a hacer atraídamente una pregunta, pese a que hay dos expertos en la reunión como Armando Bonadeo y el Comodoro Rojo. Más allá que los tratados se firman para no ser cumplidos, ¿piensa la experta que el CICR debe abordar el problema convocando la firma de convenios regulatorios, dado que, por ejemplo, se delega las decisiones letales a robots? Bueno, muchísimas gracias por las preguntas y lo que decía anteriormente Fernando, ¿no? Bueno, y lo que decían, cayó en la CCW, y menos mal que cayó en la CCW, si hubiera caído en la conferencia de desarme hubiera sido muchísimo peor, hace más de 20 años que no pueden acordar ni siquiera un programa de trabajo. Igual de todas formas, el sistema de adopción de decisiones en la CCW hace que las decisiones, el sistema de toma de decisiones sean muy difíciles porque tienen la regla del consenso. Entonces, bueno, veremos qué pasa el año que viene. Bueno, este año es como que se puso entre un paréntesis, ¿no? Estuvimos con el presidente del grupo de expertos esta semana y decía que, bueno, la reunión de junio no la puede hacer, la reunión de agosto corre peligro y que solamente se va a concentrar en algunos elementos para tener un documento con algunos elementos comunes, pero que no puede hacer lo suficientemente lavado para que esto, se está grabando, pero bueno, no importa, para que nadie se pueda oponer, así que tenemos como dentro de la discusión parece ser como un año un poco perdido. Y con respecto al Comité Internacional de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja lleva, no sé, es uno de los actores de la diplomacia. Lleva más de 20 años marcando agenda. Cuando en los años 80, cuando se discutían los temas de desarme en Naciones Unidas, se sentaban un montón de señores, que eran todos militares, a discutir, y no había ONGs, era el campo de acción era solo en el campo del Comité Internacional de la Cruz Roja, y tenemos lo que es el desarme humanitario, la perspectiva humanitaria, cuando los estados hoy actualmente y en los últimos 20, 25 años están negociando con la base del impacto del arma en la ciudadanía, en el medio ambiente, teniendo en cuenta eso, y no ya bajo la seguridad de los estados, el órgano principal humanitario que interviene en todas las negociaciones es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Es el que está y hay una nueva manera de negociar, o sea, ya no se negocia más sobre la seguridad de los estados. La base de negociación es otra, es la perspectiva humanitaria, cuál es el impacto. Entonces, desde ese lugar, los que mejor pueden decir cuál es el impacto de un arma en el terreno es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Tiene completa validez que haga un llamado a una regulación en consecuencia a lo que ve en su trabajo diario desde el punto de vista humanitario. Gracias. ¿Cómo cambió el mundo? Perdón, gracias, Pia. Le vamos a pasar la palabra al doctor Juan Belicov para que haga una pregunta y una intervención corta, Juan, que son las 8. Sí, no, básicamente durante la guerra de Yugoslavia y después se repitió en Siria y en Irak más recientemente, las armas que están en la zona gris, en el intermedio entre la inteligente, el arma autónoma y no autónoma, por ejemplo los misiles que están guiados, disparados desde un avión que no ve el blanco, solamente tiene una señal de radar, aún la intervención del hombre ha generado errores. En el caso de Yugoslavia, más de 70 tractores agrícolas han sido destruidos por ser confundidos con tanques, por parte de la OTAN. Esos sistemas supuestamente se corrigieron, incluso en aquella guerra de Yugoslavia dispararon un misil contra un convoy humanitario que estaba saliendo de la zona de conflicto llena de albaneses, eran 4 tractores, y murieron cerca de 70 refugiados, la mayoría mujeres y niños. Es como un área gris bastante compleja, pero digo, el problema de las armas autónomas tiene un problema, desde mi punto de vista, bastante serio.
no son nuevas. Las minas, lo que pasa es que no seleccionan blancos, pero tampoco discriminan. El alambre electrificado, un alambrado electrificado tiene el mismo efecto. Un chico que sale corriendo se come un alambrado electrificado y muere en el camino. Entonces, hay como todos unos temas que tienen que ver con esto. Y vinculo esto con otra área que tiene que ver con el narcotráfico. Intentar controlar la tecnología no tiene demasiado sentido. Del mismo modo que no tuvo sentido controlar los precursores. Porque en la medida que uno va definiendo qué precursores no se pueden utilizar, aparecen otros nuevos, entonces estamos permanentemente actualizando listas, pero siempre estamos detrás. De manera que de restringir la tecnología va a correr la misma suerte. Pregunta, ¿qué alternativa hay a esta problemática? Que siempre vamos a estar corriendo detrás y siempre nos van a esquivar las restricciones y los acuerdos internacionales para violarlos y nuevamente generar cosas nuevas, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Juan. En primer lugar, obviamente, es imposible controlar la tecnología. Por otro lado, se dijo también que los acuerdos se acuerdan para violarlos. No creo que sea así. Creo que en algún punto hay buena fe de algunos países. O sea, hace muchos años que vengo observando negociaciones internacionales y más allá de las ambigüedades, porque, no sé, para que pueda ser acordado por todos se relega cierta rigidez, pero no se puede controlar la tecnología, pero lo que sí, si vos tenés a un grupo importante de países, ¿no? Pero cuando hablamos de un grupo importante de países hablamos de los que tienen realmente la posibilidad de llevar a... Cuando se habla de este tema y cuando se discute en el ámbito internacional sobre este tema, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Estados Unidos dice, ustedes no se preocupen, nosotros tenemos todos nuestros manuales de procedimientos y una de las cosas que nosotros hacemos es tener en cuenta cómo minimizamos el fallo de la autonomía de un arma, de la misma manera que trabajamos. Pero si vos tenés, por ejemplo, a países importantes, que son los que más están trabajando en este tipo de desarrollos, que al menos acuerdan en no desarrollar algo completamente autónomo, que acuerdan entre ellos, eso no quiere decir que después lo violen, qué sé yo. Estados Unidos se fue del tratado de los misiles de medio alcance porque decía que Rusia lo había violado, Rusia decía que el que lo violó fue Estados Unidos. Hay que ver el mundo que nos toca, pero si vos tenés como los grandes actores, China en este caso es interesante la posición que tiene porque China se manifiesta a favor de una regulación, pero es porque el trabajo sucio lo están haciendo otros, ¿no? No porque creamos que China cuando habla de derechos humanos está hablando en serio de derechos humanos. Pero soy una convencida que en el ámbito de las relaciones internacionales y en el ámbito de las negociaciones internacionales, ya sea por prestigio, por vergüenza, por estigmatización, si vos acordás algo, no está bueno que lo violes, porque te van a mirar y al menos te vas a poner colorado. Entonces, siendo completamente realista de lo que se puede hacer, es poco, pero al menos podés llegar a tener algún tipo de restricción para que no sean completamente autónomas y que las fallas sean mucho más que las fallas que vos mencionabas anteriormente. Y me parece que ya es la hora mal. Yo estuve en una clase de cocina de locro. Última pregunta también de un invitado especial a esta charla, que es Marcelo Serangeli, que tiene una pregunta puntual para hacerte. Marcelo, no sé si puedes tomar la palabra, o si también están cocinando locro en tu casa. No, todavía no. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias, Luciana. Gracias, María Pía. Realmente muy, muy interesante la charla. No, en esta búsqueda, ¿no es cierto?, de tener un mecanismo internacional que de alguna manera comprometa a todos los estados, ¿no se vería como más alcanzable reforzar a determinados grupos que no son necesariamente un organismo internacional como el Wassenaar, que ha tenido muchos avances en materia de control de armamento convencional? Es decir, no ir tanto hacia la prohibición, coincido con varios de los que hablaron, de que la tecnología avanza y es muy difícil prohibir la producción de tecnología y su uso por parte de los estados. Pero sí el control de la transferencia. Yo lo veo como más conveniente el poner reglas para poder controlar esa transferencia y saber a quién le vendo esos determinados avances tecnológicos que van logrando los distintos estados.
sin vulnerar, por supuesto, la propia capacidad de producción que tiene un Estado. Gracias. Ahora sí, por supuesto, cuando se están discutiendo este tipo de instrumentos o de posibles regulaciones en el ámbito de Naciones Unidas, está incluido el tema de transferencias. Wassenaar es un clubcito así chiquitito, entonces se espera que la discusión, y no sé, van entrando de a poco algunos países más, entonces no parecería suficiente controlar el tema de la transferencia, y no, me da la sensación de que no es suficiente que sea solo en el ámbito del Wassenaar. Que haya un acuerdo más generalizado sobre, ojo que no se está en contra, o por lo menos desde la sociedad civil, nosotros no hablamos de la prohibición de tecnología, ¿no? Sino se habla de un control humano significativo, que siempre existe este control humano y que no existan las armas autónomas, completamente autónomas, ¿no? Estamos hablando desde la base de la realidad y desde la sociedad civil, también hay científicos, hay expertos, hay académicos que vienen trabajando estos temas hace muchos años. Lo que sí, estás alertado sobre los riesgos que te hacen como algunos científicos y algunos desarrolladores de armas, pero me daría la sensación que el ámbito del Wassenaar es un clubcito demasiado pequeño, y circunscribirlo solamente a las transferencias, nos estaríamos perdiendo gran parte de la discusión o gran parte de lo que se puede regular, y a muchos países en el camino. Bueno, muchísimas gracias, Pía, muchísimas gracias a todos por estar. También acá en mi casa no están cocinando locro, pero están empezando a preparar la comida. Son las 8:20, perdón que nos extendimos, pero era un tema muy importante que todos queríamos también participar. Agradezco inmensamente a Pía. Para mí es un orgullo que una mujer argentina esté liderando en un montón de lugares desde la sociedad civil un tema que es el control y la regulación de armas que pueden dañar a la seguridad internacional y que en definitiva solo daña a las posibilidades de paz. Creo que los inteligentes debemos ser los humanos, tanto los hombres y las mujeres, para poder, como dijo Marcelo, quizás controlar algunas transferencias y saber que la tecnología va a seguir avanzando, pero por lo menos regular la transferencia y la forma en que vamos a poder limitarlo, como dijo Liz Garmendia, desde el ámbito por lo menos legal. Así que les agradezco a todos inmensamente, a Candelaria por estar coordinando, y te dejo a Pía, a vos, todo lo que tiene que ver con cerrar la reunión, así podés agradecer y dar las últimas palabras de despedida. Muchísimas gracias desde el CEPI. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, y es un tema realmente apasionante que da para mucho más, así que a mí lo que me gustaría, como toda activista que llevo adentro, trabajo temas internacionales, pero también trabajo temas locales, ¿no? Pero es que todos se puedan involucrar y que podamos trabajar juntos para encontrar la manera de poder restringir y que esto realmente no suceda, y que pueda ser, ya sea del ámbito de las transferencias con distintas ideas, de poder proponer de tener un régimen similar al de armas químicas, de ver cuál sería la mejor manera de implementarlo. A veces hay muchas cosas, ustedes saben, que no se pueden acordar en el plano internacional, pero sí se pueden acordar en el regional, o se pueden acordar porque somos nosotros los países y nuestros vecinos los que enfrentamos como los mismos desafíos. Así que yo simplemente los invito a que nos involucremos más en estos temas. Me encantaría escuchar a muchos de los que están acá qué es lo que opinan, qué es lo que se puede hacer y cuál es su punto de vista, y muchísimas gracias de nuevo por la invitación.